Esa noche había salido a dar un paseo. Siempre me gustó caminar cuando el mundo estaba en silencio, cuando las calles desiertas me ofrecían una especie de consuelo. Pero esa noche, el aire estaba pesado, cargado de algo que no lograba identificar. Caminaba por una calle solitaria, apenas iluminada por farolas que parpadeaban de vez en cuando. El viento soplaba suavemente, arrastrando hojas secas que crujían bajo mis pies. De repente, un sonido penetró la quietud, un silbido, agudo, casi melódico, pero con una disonancia que me puso la piel de gallina. Miré a mi alrededor, buscando al origen, pero no vi a nadie. El silbido se repitió, más fuerte esta vez, como si el que lo emitía estuviera más cerca. Mis pasos se aceleraron sin que me diera cuenta. Una mezcla de curiosidad y temor me empujaba hacia adelante. El silbido me seguía, interrumpiendo el silencio cada pocos segundos. Era constante, implacable, como si alguien estuviera jugando conmigo. Llegué a un parque, uno de esos lugares que durante el día es un refugio para familias y corredores, pero que de noche se transforma en un lugar de sombras y figuras distorsionadas. Me detuve, intentando escuchar con más claridad. El silbido había cesado. Me relajé, pensando que tal vez solo había sido el viento, una de esas ilusiones auditivas que a veces ocurren. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El parque estaba desierto, las sombras de los árboles se alargaban en el suelo, pero no había señales de vida. Sin embargo, algo estaba mal. Sentía una presencia, algo invisible que me observaba desde la oscuridad. Decidí continuar caminando, convencido de que si no le prestaba atención, todo terminaría. Pero el silbido persistió. Ahora era más cercano, casi podía sentirlo en mi oído, como si alguien estuviera inclinado sobre mi hombro. Mi respiración se volvió errática, y un frío desconocido recorrió mi espalda. No había ninguna razón lógica para que alguien estuviera silbando en ese lugar y a esa hora. Aceleré el paso, casi corriendo, pero el silbido me seguía, implacable, sin dejarme un respiro. Llegué a una intersección y decidí girar, con la esperanza de despistar lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero el sonido no desapareció. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, resonando en mis pensamientos. Finalmente, llegué a mi casa. Entré rápidamente, cerrando la puerta de un golpe. El silencio de mi hogar debería haber sido reconfortante, pero en cambio, me sentí más inquieto que nunca. Me apoyé contra la puerta, intentando calmarme. Pero entonces, escuché el silbido, esta vez al otro lado de la puerta. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lentamente, me alejé de la puerta, retrocediendo hacia el centro de la sala. El silbido continuaba, suave, insistente. No sabía qué hacer, no había ninguna lógica en lo que estaba ocurriendo. Y entonces, el silbido cesó. El silencio se hizo pesado, opresivo. De repente todas las luces de la casa se apagaron. La oscuridad me envolvió, y supe en ese instante que no estaba solo. No pude moverme, el miedo me paralizó. Sentía una presencia detrás de mí, algo que no era humano. No quería darme la vuelta, pero algo me obligó a hacerlo. Giré lentamente, y ahí estaba. No puedo describir lo que vi. Era una figura, una sombra con ojos brillantes, que me miraba fijamente. Su silueta parecía desdibujarse en la oscuridad, como si no perteneciera a este mundo. El silbido comenzó de nuevo, pero esta vez no provenía de ningún lugar externo. Venía de dentro de mi cabeza. La figura se acercó, lentamente, mientras el silbido se hacía más fuerte. Mis pensamientos se volvieron confusos, como si esa cosa estuviera invadiendo mi mente. Intenté gritar, pero no pude, y entonces todo se volvió negro. Desperté en el suelo de mi sala, sin saber cuánto tiempo había pasado. Las luces estaban encendidas y todo parecía normal, excepto por una cosa.
El silbido seguía ahí, resonando en mi mente, suave, constante, como un recordatorio de que aquello que me había seguido esa noche nunca me dejaría en paz. Era una noche tranquila cuando decidí salir a caminar. No había nada particularmente especial en esa noche, salvo que el insomnio me había vencido y necesitaba despejar mi mente. El barrio estaba sumido en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el lejano ladrido de algún perro. A medida que caminaba, noté que las calles estaban más desiertas de lo habitual. Las ventanas de las casas estaban oscuras y no se veía ni un solo automóvil. Todo estaba inusualmente quieto, casi como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, lo vi. Al final de la calle, bajo la luz mortecina de una farola, había un hombre. Era alto, con una figura delgada que se recortaba contra la tenue luz. Lo más notable de él era su sombrero, uno de esos antiguos, de ala ancha, que cubría gran parte de su rostro. Me detuve, sintiendo una inexplicable sensación de incomodidad. El hombre no se movía, solo estaba ahí, de pie, como si estuviera esperando algo o a alguien. Por un momento consideré dar media vuelta y regresar a casa, pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Era solo una persona, probablemente un vecino que también disfrutaba de las caminatas nocturnas. Reanudé mi marcha, pero no pude evitar sentir sus ojos sobre mí. Aunque su rostro estaba en las sombras, sabía que me estaba mirando. A medida que me acercaba, el aire a mi alrededor se enfriaba, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Cuando estaba a unos metros de él, me detuve de nuevo. Algo en mi interior gritaba que no debía acercarme más. El hombre levantó la cabeza ligeramente, lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos. Eran oscuros, vacíos, sin ningún rastro de humanidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el instinto de huir se hizo cada vez más fuerte. Decidí cruzar la calle para evitar pasar junto a él, pero cuando di el primer paso el hombre se movió. No caminó, simplemente apareció delante de mí, bloqueando mi camino. No podía entender cómo lo había hecho. Era imposible. «Buenas noches», dijo con una voz grave y profunda que me hizo estremecer. No respondí. Estaba paralizado por el miedo. «Es tarde para estar fuera», continuó. «No deberías andar solo por estas calles». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado bajo su mirada. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían absorber la poca luz que había en la calle. Sentía que si seguía mirándolos, me perdería en ellos para siempre. El hombre extendió una mano hacia mí, una mano pálida, huesuda, que parecía más un esqueleto que carne y hueso. «Ven conmigo», dijo suavemente, pero su tono no era amigable. Era una orden disfrazada de invitación. Finalmente, recuperé el control de mi cuerpo y retrocedí bruscamente. El hombre no me siguió, pero pude sentir su mirada perforándome mientras me alejaba. Corrí, sin mirar atrás, escuchando únicamente el eco de mis pasos en la noche vacía. Cuando llegué a la puerta de mi casa, entré rápidamente y la cerré con fuerza. Mi respiración era errática y el miedo aún me dominaba. Miré por la ventana, esperando ver al hombre del sombrero, pero no había nadie. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos vacíos, y escuchaba su voz profunda resonando en mi mente. No pude evitar sentir que, aunque había escapado físicamente, algo de él había quedado dentro de mí. Pasaron los días, pero el recuerdo de esa noche no me abandonaba. El hombre del sombrero seguía apareciendo en mis pensamientos, en mis sueños. Cada vez que salía a caminar, sentía su presencia, aunque no podía verlo. Era como si una parte de él siempre me estuviera acechando, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Una noche, semanas después,
Desperté súbitamente con la sensación de no estar solo en la habitación. Sentí una presencia a los pies de mi cama. Con el corazón latiendo con fuerza, levanté la vista y ahí estaba, el hombre del sombrero, mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo permaneció ahí, pero cuando finalmente desapareció, supe que no había escapatoria. El hombre del sombrero me había encontrado, y esta vez no me dejaría ir. Era una de esas noches en las que no podía dormir, así que decidí salir a dar un paseo en mi coche. La ciudad estaba tranquila y no había tráfico. Conduje sin rumbo fijo, solo quería disfrutar del silencio y la soledad. Después de un rato, me encontré en una carretera secundaria que no reconocía. No era extraño, ya que muchas veces me gustaba explorar caminos nuevos. La carretera estaba rodeada de densos bosques, y la luna apenas se asomaba entre las copas de los árboles. El ambiente era extraño, casi surrealista, como si el lugar estuviera apartado del mundo real. A medida que avanzaba, noté que no había señales de vida. No había casas, ni otros coches, ni siquiera señales de tráfico. La carretera parecía interminable, estirándose frente a mí como una serpiente negra. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. Apagué el aparato, sintiendo un nudo en el estómago. Después de unos minutos, empecé a sentir que algo no estaba bien. La carretera parecía más oscura, los árboles más altos, como si el paisaje a mi alrededor estuviera cambiando. Decidí dar la vuelta, pero cuando intenté encontrar un lugar para hacerlo, me di cuenta de que la carretera se había estrechado, sin espacio para maniobrar. Seguí conduciendo, cada vez más nervioso. La carretera parecía alargarse eternamente, sin un final a la vista. Comencé a preguntarme si estaba atrapado en algún tipo de bucle, si tal vez había tomado un camino que no debería haber tomado. De repente, vi algo a lo lejos, en el borde de la carretera. A medida que me acercaba, distinguí una figura. Era una mujer, vestida con ropa antigua como de otra época. Estaba parada, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Reduje la velocidad y bajé la ventana, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Está bien?, pregunté, pero la mujer no respondió. Apenas movió la cabeza hacia mí, y cuando vi su rostro, mi corazón se detuvo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un negro profundo, sin ningún rastro de pupilas. La mujer levantó un brazo lentamente y señaló hacia adelante, en dirección a la carretera. No dijo nada, solo me indicó que siguiera. Mi cuerpo se llenó de terror, pero algo en su mirada me obligó a obedecer. Aceleré, alejándome rápidamente de ella, pero no pude sacarla de mi mente. ¿Quién era? ¿Qué hacía en medio de esa carretera desierta? Pero sobre todo, ¿qué era lo que quería que encontrara adelante? Después de unos minutos, la carretera comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más espesos, casi bloqueando la luz de la luna. El aire se volvió más denso, y una neblina comenzó a cubrir la carretera. Algo en el ambiente me hacía sentir que no estaba solo, que había algo más en esos bosques, algo que me observaba desde las sombras. De repente, mi coche se detuvo. El motor se apagó por completo, y por más que intenté encenderlo de nuevo, no respondió. Estaba atrapado en medio de la nada, en una carretera que parecía no tener fin. El silencio era absoluto, salvo por un leve susurro que parecía provenir del bosque. Salí del coche, intentando no entrar en pánico. Revisé el motor, pero no encontré ningún problema evidente. Sin embargo, el susurro se hacía más fuerte, más cercano. Me volví hacia el coche, decidido a volver a encerrarme, pero entonces lo vi. Una figura, alta y delgada, estaba parada justo en el medio de la carretera.
No tenía rostro, solo una silueta oscura que se destacaba contra la neblina. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. No podía moverme. El miedo me había paralizado. La figura comenzó a acercarse lentamente, sin hacer ningún sonido. El susurro se volvió más intenso, como si estuviera llenando mi mente, impidiéndome pensar con claridad. La figura levantó un brazo, igual que lo había hecho la mujer, señalando hacia mí. Sentí que algo invisible me empujaba, obligándome a retroceder hacia el coche. Entré rápidamente, cerrando la puerta de un golpe. Intenté encender el motor de nuevo, y esta vez, milagrosamente, funcionó. Aceleré lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Conduje durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente la carretera comenzó a ensancharse y vi las luces de la ciudad a lo lejos. Cuando finalmente llegué a casa, mi mente seguía en un estado de confusión. No podía explicar lo que había visto, pero sabía que esa carretera no era normal. Esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento me atormentaba. La figura en la carretera y la mujer me habían dejado ir esta vez, pero ¿qué pasaría si volvía a encontrar esa carretera? ¿Y si no volvía solo?